¿Alguna vez has sentido que los objetos antiguos esconden secretos que nadie más puede ver? Hoy te contamos la increíble historia de un reloj de péndulo mágico y cómo un enigma del pasado cambió la vida de una familia. ¿Qué crees que podría guardar un reloj así? Déjanos tu respuesta en los comentarios y acompáñanos en esta aventura llena de misterio. En una vieja casa al final de un sendero boscoso, había un reloj de péndulo que todos llamaban el guardián del tiempo. Era una pieza imponente. Su estructura de madera tallada a mano mostraba intrincados patrones que parecían contar historias por sí mismos. El péndulo, brillante como si fuera de oro líquido, emitía un suave tintineo cada vez que se movía, como un susurro que solo los más atentos podían escuchar. Nadie sabía realmente cuán antiguo era aquel reloj, ni quién lo había creado. La familia que vivía allí desde hacía generaciones lo veía como un simple adorno peculiar, un recordatorio de los días pasados. Pero el reloj guardaba un secreto que estaba a punto de ser descubierto. Se decía que el reloj no era común, su péndulo tenía el poder de detenerse en ciertos momentos, no porque se rompiera, sino porque algo en la casa, o en la vida de las personas que la habitaban, requería atención. Cuando el péndulo cesaba su movimiento, el ambiente de la casa cambiaba. Las luces parecían atenuarse, y un silencio inexplicable lo cubría todo. Era como si el tiempo mismo se tomara un respiro. Los antiguos rumores del pueblo vecino hablaban de su magia, aunque pocos se atrevían a mencionarlo en voz alta. Algunos creían que el reloj podía abrir portales al pasado, permitiendo a los valientes explorar secretos que habían sido enterrados en el tiempo. Otros decían que no era el reloj el que tenía poder, sino algo más profundo, un espíritu vinculado a él. Pero los relatos coincidían en algo: nadie debía alterar el equilibrio del reloj sin estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Una noche, en medio de una tormenta, algo extraño ocurrió. El reloj comenzó a sonar a medianoche, aunque no estaba programado para hacerlo. Cada campanada resonaba como si no tuviera fin, como si el tiempo estuviera estirándose. En el último eco, el péndulo se detuvo abruptamente. Esa fue la primera vez que la familia notó algo peculiar. El gato, que hasta entonces parecía un simple animal doméstico, se sentó frente al reloj con los ojos fijos en el péndulo inmóvil. Era como si estuviera esperando algo, como si entendiera que algo había cambiado. En los días que siguieron, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Fotografías antiguas aparecieron en lugares donde nunca habían estado, documentos familiares extraviados hacía años surgieron de la nada, y el reloj volvía a sonar a horas inusuales, como si intentara comunicarse. El péndulo, aunque parecía detenido para el ojo humano, emitía un suave brillo dorado en la penumbra. La familia, inicialmente escéptica, no pudo evitar preguntarse si el reloj realmente estaba tratando de decirles algo. Pronto, empezaron a notar un patrón. Cada vez que alguien se acercaba al reloj y pronunciaba el nombre de un familiar fallecido, el péndulo emitía un leve movimiento, casi imperceptible. Fue entonces cuando entendieron que el reloj no solo marcaba el tiempo, sino que también lo protegía. Había algo en su interior, algo que no era de este mundo. Y el gato, siempre cerca, parecía ser el guardián de ese misterio. Pero, ¿qué quería el reloj? ¿Qué secretos estaban escondidos en sus engranajes? ¿Y qué papel jugaba el gato en todo esto? La familia sabía que, si querían respuestas, tendrían que aventurarse en lo desconocido. La primera pieza del enigma estaba justo frente a ellos, esperando ser descifrada. Con el reloj detenido y el gato vigilando cada movimiento, la familia empezó a sentir que el pasado, hasta entonces enterrado, comenzaba a revelarse de manera inquietante. No fue inmediato, pero poco a poco las señales se hicieron imposibles de ignorar. Retratos familiares que colgaban en las paredes parecían mirar de manera diferente, como si quisieran contar algo. La abuela, una mujer de cabello plateado y manos temblorosas, se quedó observando uno de esos cuadros durante horas, convencida de que había algo en el fondo de la pintura que no recordaba haber visto antes, una figura borrosa, casi imperceptible, que parecía estar observándolos. El misterio comenzó con un descubrimiento fortuito. Una tarde, mientras revisaban el desván en busca de viejas decoraciones para la casa, los niños de la familia encontraron una caja de madera antigua. Estaba cubierta de polvo y cerrada con un candado que, sorprendentemente, se rompió con facilidad al menor toque.
Dentro había cartas escritas a mano, descoloridas por el tiempo, junto con un medallón que parecía brillar bajo la tenue luz del ático. Las cartas estaban firmadas por alguien llamado Isabel, un nombre que nadie en la familia reconocía, pero que, al pronunciarlo en voz alta, hizo que el péndulo del reloj emitiera un leve y siniestro chasquido. A partir de ese momento, todo en la casa pareció girar en torno a aquel nombre. Isabel. ¿Quién era? ¿Por qué su nombre tenía ese efecto en el reloj? Las cartas, aunque estaban incompletas, sugerían que Isabel era alguien cercano a los antepasados de la familia, pero también contenían referencias a un evento trágico que nunca había sido mencionado en las historias familiares. Había algo sobre una traición, sobre una promesa rota y sobre algo que debía ser corregido, algo que parecía haber quedado sin resolver desde hacía generaciones. La abuela, tras leer una de las cartas, se mostró inquieta. Aunque al principio parecía no recordar nada sobre Isabel, esa noche se despertó sobresaltada, convencida de haber oído una voz susurrándole mientras dormía. Según ella, la voz le decía que todo estaba conectado al reloj y que la clave para descubrir la verdad estaba escondida en una habitación que nadie había usado en décadas, el viejo despacho del abuelo. Cuando la familia decidió investigar, encontraron más pistas que solo profundizaron el misterio. En un cajón del escritorio había un diario, pero las páginas más importantes estaban arrancadas. En la tapa interior, alguien había escrito una frase con tinta ya casi borrada: "El tiempo no perdona, pero puede ser reparado". En ese momento, el gato, que había seguido a la familia al despacho, saltó sobre la mesa y comenzó a arañar suavemente una de las esquinas del diario. Al inspeccionar, encontraron un compartimento oculto donde estaba escondida una llave. Las preguntas se multiplicaron. ¿Para qué era la llave? ¿Qué era lo que necesitaba ser reparado? Más importante aún, ¿por qué parecía que el reloj y el gato los guiaban hacia estas respuestas? La abuela, cada vez más convencida de que Isabel era alguien crucial en la historia de su familia, recordó un rumor que había oído de niña: un amor prohibido, una decisión tomada por desesperación y un pacto sellado bajo circunstancias misteriosas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el enigma todavía estaba lejos de resolverse. La familia comprendió que debía seguir investigando y que, de alguna manera, Isabel y el reloj estaban vinculados de forma indisoluble. Lo que no sabían era que, al seguir desenterrando el pasado, estaban despertando algo más grande, algo que esperaba pacientemente para completar el ciclo que había empezado mucho tiempo atrás. El péndulo, aunque aparentemente inmóvil, seguía observándolos, como un ojo dorado vigilante, y el gato, siempre cerca, parecía ser el único que realmente sabía lo que estaba por venir. ¿Te está atrapando este misterio? Queremos saber qué opinas. Déjanos un comentario con tus teorías sobre el reloj y la familia. No olvides darle like a este vídeo si te gustó y suscribirte para no perderte las próximas revelaciones. El próximo capítulo será aún más intrigante. Desde que el péndulo del reloj se detuvo, el gato, un animal que hasta entonces parecía llevar una vida tranquila y común, comenzó a comportarse de forma inquietantemente peculiar. Era un felino de pelaje oscuro con destellos plateados en su lomo, como si estuviera hecho de sombras y luz de luna. Siempre había estado presente en la casa, moviéndose entre las habitaciones con la gracia sigilosa propia de los gatos. Pero ahora parecía tener un propósito claro, como si supiera algo que la familia desconocía. El primer indicio de que el gato era más que un simple compañero apareció una noche cuando el reloj emitió un eco profundo, aunque su péndulo permanecía inmóvil. La familia se reunió en el salón, nerviosa por el sonido inesperado. Fue entonces cuando el gato, con movimientos precisos, se dirigió hacia el reloj y se sentó justo frente a él, fijando su mirada en el péndulo como si estuviera esperando una señal. Su cola se movía lentamente, sincronizada con un ritmo que parecía invisible, pero palpable en el aire. Con el paso de los días, el comportamiento del gato se volvió aún más desconcertante. Comenzó a guiar a los miembros de la familia hacia lugares específicos de la casa. Una noche, mientras la abuela revisaba viejos álbumes de fotos, el gato saltó sobre la mesa y comenzó a empujar un retrato familiar que estaba al fondo. Cuando lo movieron, encontraron un pequeño compartimento en la pared que contenía un reloj de bolsillo oxidado, cuya inscripción llevaba el nombre de Isabel.
El gato también parecía tener una conexión especial con el reloj de péndulo. En varias ocasiones, se le veía sentado frente a él, maullando suavemente, como si estuviera conversando con algo que la familia no podía ver. En un momento particularmente extraño, durante una madrugada, el reloj comenzó a emitir un brillo tenue y dorado. La familia, sobresaltada, se levantó y encontró al gato acurrucado al pie del reloj, con los ojos cerrados, como si estuviera absorbiendo la energía que emanaba de él. Lo más sorprendente ocurrió cuando intentaron mover el reloj de su lugar para inspeccionarlo. El gato, normalmente dócil, se volvió protector. Se paró frente al reloj, con el pelaje erizado y un maullido que resonó como una advertencia. Fue entonces cuando la abuela recordó algo que había escuchado cuando era joven: el reloj siempre tiene un guardián. Mientras esté presente, el tiempo estará protegido. Pero, ¿qué protegía exactamente el gato? ¿Era simplemente un guardián del reloj o también de los secretos que éste contenía? Los niños de la familia, fascinados por el comportamiento del felino, comenzaron a seguirlo por toda la casa. Descubrieron que tenía lugares específicos donde le gustaba sentarse, como el umbral de la vieja biblioteca o el marco de una ventana que daba al jardín. En cada uno de estos lugares encontraron objetos que parecían piezas de un rompecabezas: un viejo anillo, un fragmento de carta, y lo más extraño, una llave idéntica a la que habían encontrado en el diario del abuelo. El gato, sin pronunciar palabra, parecía ser la guía que la familia necesitaba para desenredar el enigma del reloj y de Isabel. Pero también parecía saber más de lo que revelaba, como si esperara el momento adecuado para entregar la clave final. Sus ojos, de un verde profundo y misterioso, parecían contener respuestas que nadie se atrevía a preguntar directamente. La familia, aunque intrigada, comenzó a confiar en los instintos del gato. Comprendieron que no era un simple animal, sino un puente entre lo que podían ver y lo que estaba oculto tras el velo del tiempo. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿el gato estaba guiándolos hacia la verdad o hacia algo más oscuro que aún no comprendían? El reloj seguía inmóvil, el péndulo en silencio, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir era innegable. Y el gato, siempre presente, se convirtió en el guardián no solo del tiempo, sino también del destino de la familia. A medida que la familia se adentraba más en el misterio que rodeaba el reloj de péndulo y el gato guardián, comenzaron a sentir que el tiempo no solo los observaba, sino que también los envolvía. Cada vez que el gato se acercaba al reloj, el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de una energía intangible pero poderosa. El péndulo, detenido durante tanto tiempo, parecía despertar con una vibración sutil, como si esperara el momento adecuado para activar un mecanismo oculto. Una noche, mientras la familia se reunía en la sala, ocurrió algo inesperado. El reloj, que había permanecido inmóvil durante semanas, comenzó a sonar. No con la usual regularidad, sino con un eco profundo y resonante, casi como si estuviera marcando el paso de algo mucho más grande que el simple tiempo. El gato, siempre en su lugar frente al reloj, maulló suavemente. Su mirada fija en el péndulo parecía decir que ya era el momento. En ese instante, el aire a su alrededor se transformó. La luz de la lámpara titiló, y las sombras en las paredes parecieron alargarse, tomando formas extrañas. La familia, asustada pero cautivada, observó cómo el reloj se iluminaba con un resplandor dorado que no provenía de ninguna fuente visible. En un parpadeo, la sala desapareció, y la familia se encontró en un lugar completamente diferente. No era un lugar físico, sino una especie de espacio suspendido entre el tiempo y el espacio, donde los momentos del pasado se entrelazaban con el presente. La familia estaba rodeada por figuras que no podían reconocer pero que se sentían familiarmente cercanas. Eran antepasados, personas que nunca habían conocido, pero cuyas caras reflejaban historias de generaciones pasadas. Sus voces, suaves y distantes, comenzaban a narrar relatos olvidados, historias de traiciones, amores perdidos y promesas rotas que habían quedado guardadas en las entrañas de la casa. A medida que escuchaban, una sensación de profunda conexión los envolvía, como si pudieran tocar, sentir y vivir esos momentos, aunque estuvieran atrapados en un tiempo que ya no existía. Uno de los relatos, sin embargo, destacó por encima de todos los demás. Hablaba de Isabel,
la misteriosa figura mencionada en las cartas, y de un pacto antiguo que había sellado el destino de la familia. Isabel había sido una mujer que, según se decía, había hecho un sacrificio por amor, sacrificio que la había vinculado a la familia de una manera que trascendía la vida misma. Y en su sacrificio, había dejado una clave, un mensaje oculto dentro de las paredes de la casa, esperando ser encontrado por alguien digno de comprenderlo. Fue en ese instante cuando la familia comprendió algo importante. El reloj no solo les ofrecía una visión del pasado, sino que estaba brindándoles una oportunidad para cambiarlo, para redimir los errores que habían sido cometidos mucho tiempo antes. Pero para hacer esto, debían enfrentarse a la verdad sobre Isabel y el pacto que había hecho, y tomar decisiones que alterarían el curso de sus vidas para siempre. Sin embargo, como todo misterio antiguo, había un precio por descubrir la verdad. Cada miembro de la familia comenzó a experimentar visiones de sus propios errores pasados, momentos que preferirían olvidar, pero que ahora se presentaban ante ellos como advertencias. Estos recuerdos, aparentemente inofensivos en su inicio, se tornaron cada vez más intensos y oscuros. Había una lección oculta en ellos, una que solo se podía entender cuando el reloj se detuviera por completo. El gato, observando todo desde su posición junto al reloj, parecía ser el único ser que no se veía afectado por el caos temporal. Su mirada era fija y serena, como si supiera que, en algún momento, todo esto debía llegar a su fin. La familia estaba atrapada entre dos mundos, el presente, lleno de incertidumbre y miedo, y el pasado, donde los secretos se desvelaban con cada segundo que pasaba. A medida que el reloj avanzaba, parecía que las revelaciones llegaban más rápido, más intensas, y la verdad sobre Isabel y el sacrificio que había hecho comenzaba a salir a la luz. Pero al mismo tiempo, la familia se veía cada vez más desorientada, incapaz de entender si lo que experimentaban era real o simplemente una ilusión creada por el poder del reloj. Finalmente, el péndulo del reloj comenzó a moverse nuevamente. Lentamente al principio, con un ritmo irregular, pero luego con mayor velocidad, como si el tiempo mismo estuviera tratando de alcanzar a la familia. Los ecos de las voces del pasado se mezclaban con los gritos de desesperación de la familia, que ya no sabía si debía seguir buscando la verdad o si era mejor dejar el pasado donde pertenecía. En un último intento desesperado por comprender lo que estaba sucediendo, la familia se acercó al reloj, pero antes de que pudieran tocarlo, el gato saltó frente a ellos. Su mirada, más intensa que nunca, parecía advertirles que no continuaran. La familia, aterrorizada, retrocedió, y justo en ese momento, el reloj emitió un resplandor cegador que los envolvió por completo. Cuando el resplandor desapareció, la sala estaba nuevamente en silencio. El reloj había vuelto a detenerse, y el gato estaba allí, tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Pero la familia ya no se encontraba en el mismo lugar. Todo parecía estar en su sitio, pero había algo diferente. Algo había cambiado, pero no podían decir qué. La abuela, temblorosa, fue la primera en romper el silencio. ¿Lo hemos logrado? Hemos arreglado el pasado, susurró, mirando a sus familiares. Nadie respondió. Nadie sabía si las revelaciones eran una advertencia o si en realidad habían cambiado el curso de su destino. El gato, quieto como siempre, miraba desde su lugar junto al reloj, como si aguardara la siguiente jugada del destino. Entonces, el tiempo comenzó a avanzar una vez más. ¿Habían corregido el error que había marcado a la familia por generaciones? ¿Había el reloj cumplido su propósito de redención o simplemente les había mostrado lo que querían ver? El gato, sin decir una palabra, parecía tener la respuesta. Pero esa respuesta no era para ser revelada, al menos no aún. ¿Y ahora, qué piensas tú? ¿Crees que la familia logró cambiar su destino o que el pasado sigue esperando ser enfrentado de nuevo? ¿Qué sucedió realmente al final? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y así llegamos al final de este misterioso viaje. Pero queremos saber lo que piensas. ¿Qué crees que sucedió al final de la historia? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encantaría leer tus teorías. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like. Nos vemos en el próximo capítulo del misterio.